Muchísimas gracias, doctor Francisco, por estar invitándome de nuevo a su proyecto creo que tan necesario para estas nuevas generaciones en cuanto a cuestiones de abordar la danza como un tema desde lo científico, desde la utilidad para el ser humano, ¿no? Hoy les vengo a platicar sobre un proyecto que realizó, ya conocen al doctor Enrique Flores y bueno, su servidor Sergio, que empezamos a realizar a partir de la necesidad de encontrar nuevas intervenciones para responder hacia la atención de patologías como la ansiedad en específico. Hoy les traigo un como reporte de lo más breve sobre un estudio que realizamos dentro de otros que hicimos. Y pues bueno, el título de esta presentación se llama Danza Terapia en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y así es como vamos a empezar. El objetivo del estudio que realizamos en este sentido fue evaluar la efectividad de estas intervenciones basadas en danza, movimiento y terapia como complemento al ecosistema que ya existe en atención psiquiátrica para pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es que podamos nosotros abordar a los pacientes que tienen una necesidad de atención psicológica y que además estén tratados en el instituto. Es decir, que tengan su farmacología, que tengan su revisión psiquiátrica, bueno, con su médico psiquiatra pertinente, y que no tengan una atención psicológica. Y eso es algo sorprendente que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cómo empezamos a construir esto? Sabíamos que existía una intervención llamada danza, movimiento, terapia, es que algo que yo he practicado ya en mi clínica y un poco a manera personal, pues ya más de 7 años. Entonces, lo que empezamos a hacer es realizar un cúmulo de actividades dentro de estas técnicas para realmente generar como a detalle, como si fuéramos un sastre, actividades que fueran congruentes con la atención hacia la ansiedad. Y no solamente nos quedamos ahí, sino también necesitamos evaluar de alguna manera el impacto que tenía esta intervención o evaluar, digamos, los cambios que puedan tener precisamente en la ansiedad de los usuarios. Y finalmente también decidimos evaluar qué tan bien recibían la intervención los usuarios, es decir, si se sentían a gustos con el terapeuta, si se sentían a gustos con las dinámicas, etcétera, ¿no? ¿En qué consiste la danza, movimiento y terapia? Consiste en la utilización de la danza como un movimiento creativo en un contexto terapéutico. Eso es muy importante, con el objetivo de ayudar a la integración física y psíquica del individuo. Los conceptos que la engloba son grupos terapéuticos, el ritmo musical, el movimiento y la verbalización. En conferencias anteriores que me ha invitado el doctor Francisco, dejo muy claro que mucha gente se imagina, en un primer acercamiento y hasta los mismos usuarios era, ¿a poco voy a bailar así porque sí? No, realmente se crea un ambiente muy cuidado, donde hasta la curaduría de la música que se va a presentar tiene un diseño específico hacia la intención que el terapeuta quiere llevar a los pacientes. ¿Esto por qué? Porque realmente se requiere de un ambiente tan cuidado para poder manejar situaciones tan importantes como es el trastorno de la ansiedad. Esta técnica como tal fue creada a partir de 1950 por la pionera Maria Chase. Y precisamente, esta autora que en su desarrollo profesional es bailarina y le llega esa curiosidad de probar este elemento que es la danza en hospitales psiquiátricos en Estados Unidos. Después, en 1966, evoluciona hacia la necesidad de regular y de crear más difusión sobre los aspectos de la danza, movimiento, terapia hacia la comunidad científica y se crea la Asociación Americana de Danza Terapia.
donde ya empieza a ver como un poquito más el auge. Y en 2001, pues bueno, se crea la Asociación Europea, donde ya hasta se encarga de hacer formación más puntual de las personas hacia pues, licenciaturas, maestrías, doctorados, y pues bueno, continúa la regularización de esto con la Asociación Americana. El modelo que se utilizó para este trabajo piloto fue el modelo de intervención basado en 5 ritmos de Gabriel Roth, que básicamente se enfoca hacia el objetivo de trabajar esta relación dual y siempre que se enmarca entre el cuerpo y la respiración. Es decir, como si fuera una meditación en movimiento, ¿no? Esta en sí se enfoca en crear conciencia entre el movimiento y las sensaciones que puede sentir el usuario. El método es una combinación de improvisación en baile y diferentes ritmos musicales. Fluido, staccato, caos, lírico y quietud. Esto es muy interesante porque cada uno de los ritmos tiene una composición musical muy específica. Como lo pueden ver, cuando escuchan fluido, pues bueno, imagínense qué características tendría que tener esa música. Por lo regular siempre tiene características de viento continuos, que invitan como al movimiento circular, un movimiento más hacia el infinito. El staccato tiene movimientos más de síncopa, como movimientos más simulados hacia el palpitar del corazón, por ejemplo. El caos, pues imagínense, ¿no? Invita a movimientos improvisados, ¿no? Explosivos. Lírico como tal tiene como más un sentido más como de comunicación artística, es decir, como de expresión emocional, como un poquito más cercano al fluido, pero más hacia utilización de metales, por ejemplo, ritmos más tranquilos. Y finalmente está la quietud. La quietud como tal, pues bueno, como lo dice su propio nombre, son ritmos muy tranquilos. Al igual que el fluido, utiliza vientos, pero sumamente más, con cadencias más cortas. Para esto permitir, pues bueno, la simulación de un movimiento casi imperceptible, ¿no? Entonces, imagínense como tal una sesión, el participante va desde fluido, bueno, antes va un calentamiento que podría parecerse un poco a la quietud, y va desde el fluido, staccato, caos lírico y quietud. Entonces va desde como una curva de actividad. Esto durante pues, prácticamente unas casi 2 horas. Se me cuestionaba mucho si los pacientes pudieran aguantar como todo este viaje. Y realmente creo que sí, y hasta se quedan con ganas de más, ¿no? Porque realmente la curaduría de esto le permite al usuario que está practicando la danza movimiento terapia valerse de sus propios recursos corporales y de la improvisación para poder realmente aprovechar sus propios límites, ¿no? Y poder tocarlos. Esto sin dañarse. Esto es muy importante. Digo, como un paréntesis, hemos utilizado estas técnicas en personas con fibro, imagínense, ¿no? Entonces, hemos tenido resultados realmente muy, muy increíbles que, bueno, podremos platicar en otros aspectos, porque ahí tenemos una investigación cualitativa. Ahora, lo que nos acontece es, bueno, ya hablamos de la técnica que vamos a utilizar. Ahora nos gustaría hablar sobre la patología a la que queremos abordar. Como tal, nos interesaba mucho utilizar el trastorno de ansiedad generalizada porque creo que de alguna manera todo se acomodó de una manera muy armónica, por así decirlo, porque dentro del trastorno de ansiedad existe un modelo multidimensional que al final de cuentas se vuelve nuestro eje de evaluación. Como tal, este modelo lo describe Miguel Tobal y Cano Bindel, sobre que la ansiedad como tal ellos lo ven como un modelo interaccionista, es decir, que conlleva procesos cognitivos, procesos psicológicos y procesos del cuerpo. Por procesos cognitivos se pueden entender, bueno, aquellos recursos cognitivos como la cuestión de juicio, evaluación de estímulos. Es decir, pues
aquellas personas que tienen un trastorno de ansiedad, pues les cuesta mucho trabajo presentarse a las demás personas porque creen que esas personas se van a burlar de ellos o piensan algo mal de ellos o realmente se preocupan por simplemente preocuparse, ¿no? Entonces, esto requiere, pues bueno, un desgaste cognitivo pues, bastante importante para las personas. En cuanto a los procesos emocionales, digamos que se podrían separar de los cognitivos en cuanto a las cuestiones de rasgo emocional y estado emocional. Como tal, el rasgo, si se puede entender, que es aquel componente de personalidad que conlleva a la persona ya desde un tiempo muy atrás, ¿no? Que conlleva tanto como sus procesos de crianza y de creencias, etcétera, ¿no? Y el estado emocional es cómo reacciona la persona ante situaciones contundentes o situaciones que son en el presente, ¿no? Finalmente tenemos el proceso en el cuerpo, que este es muy interesante, ya que son las reacciones fisiológicas y motoras, ¿no? Entonces ahí podemos tener en reacciones motoras, pues bueno, tensión muscular, dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Y reacciones fisiológicas podemos tener, pues bueno, los que son bradicardias y todo lo que conlleva, bueno, el sistema circulatorio, ¿no? Entonces, empezamos a ver la investigación de qué antecedentes existen entre la danza-movimiento-terapia e intervenciones con pacientes con trastorno de ansiedad. Y fue muy interesante porque al revisar como los antecedentes de esta investigación, nos encontramos que existen varios estudios, bueno, varios digo en el sentido del corte hacia lo específico, de que es danza y en trastorno de ansiedad, pero si lo vamos a manera de magnitud, realmente son muy pocos, por ejemplo, estudios clínicos o estudios realmente fuertes, pues los que existen, ¿no? Existen más hacia el corte cualitativo y eso es muy interesante. Por ejemplo, tenemos un estudio que nos interesaba mucho sobre bailarines profesionales que perciben una mejor canalización en la ansiedad a través del cuerpo, en contraste a los que no son bailarines, ¿no? Como tal se crean entrevistas cualitativas y se trató de explorar qué pasaba digamos, en la acción profesional de los bailarines cuando estos bailan, ¿no? Y se encontraban con resultados muy interesantes ya que ellos podían, o lo decían de esta manera en sus entrevistas, es que yo puedo canalizar la ansiedad hacia mi cuerpo y transformarlo en movimiento. Entonces, pues bueno, de ahí podemos tomar muchas otras cuestiones, ¿no? Entre los otros, pues el segundo más significativo es el de Jung, en 2005, en donde igual hicieron una evaluación en adolescentes y pudieron encontrar que realmente existe una reducción de la sintomatología depresiva en grupos experimentales, ¿no? Y sobre todo esto hicieron evaluaciones de serotonina y dopamina. Digo, esto como tal pues nos da a nosotros como evidencia de decir, ok, las intervenciones de danza-movimiento-terapia tienen un cambio, pero ¿qué pasará o qué efecto tiene pues, en el trastorno de ansiedad? Bueno, estas investigaciones nos ponen a justificación que realmente necesitamos nuevos modelos de intervención grupal para abordar esos problemas en trastornos de ansiedad generalizada, que complementen a tratamientos psiquiátricos, psicológicos en institutos enfocados a la salud mental. Como tal, lo que buscamos es la reducción de los niveles de estrés y ansiedad y proveer una estimulación de regulación bioquímica cerebral y fortalecer el cuerpo y mejorar el manejo del control motor. Como tal, esta investigación como estudio piloto se quedaba en el primero y en el último, que es la reducción de niveles de estrés y ansiedad y el fortalecer el cuerpo. ¿Por qué? Porque realmente estamos construyendo toda una línea de investigación para poder saltar a la tercera, ¿no? Que es proveer la estimulación de regulación bioquímica cerebral, pero pues para eso necesitamos evidencia contundente. ¿A qué se enfrenta? ¿Cuáles son las problemáticas que nos encontramos en cuanto al TAG? Y para esto, pues bueno, ¿y cómo las respondería en sí la danza movimiento terapia? Y creo que es muy puntual esto. Como ya sea terapeutas, médicos, tratantes, psiquiatras o psicólogos allá afuera, tenemos que las dificultades que presentan las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada es el tiempo de adaptación, uno, a los fármacos, que más o menos se reporta las medias entre una adaptación de fármaco aceptable entre los primeros 3 y 5 años,
Como tal existe abandono de terapia. Se requiere como tal más prevención, nuevos modelos de intervención y faltaría fortalecer los procesos psicoeducativos y disminución de recaídas. ¿En qué me baso en procesos psicoeducativos? Que las mismas personas puedan no solamente depender del terapeuta, sino que se empoderen de las intervenciones, es decir, de los ejes, que las intervenciones las proponen y ellos puedan practicar en sus casas, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto pasó bueno, no me adelanto, pero pues quisiera hablar de eso un poquito más en resultados, ¿no? La metodología que seguimos. Bueno, se realizó un estudio piloto exploratorio con diseño preexperimental, pretest post-test, y se siguieron los lineamientos del CONSOR 2010 para estudios pilotos. Como tal, la muestra que se recabó fueron 15 participantes, hombres y mujeres de edad entre 20 y 60 años, diagnosticados con TAC. Este diagnóstico fue previamente realizado por psiquiatras del Departamento de Consulta Externa del Instituto de aquí. El tamaño de la muestra, pues bueno, se establece pues, en estudios previos con Ns históricas y pues realmente según los lineamientos del CONSOR se tomará pues, alrededor como del 10% de la muestra en estudios previos revisados, ¿no? Los criterios para participar es que pues, realmente tengan diagnosticados con TAC, que no presenten comorbilidad de otro trastorno mental y que estén en tratamiento farmacológico. Aquí quisiera puntuar algo sencillamente. Es un poco lo de lo ideal hacia la realidad, pues hay una distancia muy grande, ¿no? Como diseño de estudio, podemos entender que no existen personas con TAC puro, es decir, que simplemente tengan esa sintomatología. Pero lo que sí podemos hacer es describir a lo mejor depresión, que es lo que más nos encontramos, como un síntoma subclínico, es decir, que no sea su eje principal o su atención hacia la problemática que está tomando el usuario. Entonces, ahí tuvimos un pequeño punto que hay que considerar. Los criterios de exclusión es que el trastorno de ansiedad pues, no sea provocado, pues básicamente el diagnóstico diferencial, que no sea provocado por sustancias o enfermedades metabólicas, o que presenten una discapacidad motora, auditiva o visual, y que los pacientes, bueno, las pacientes mujeres no estén en periodo de embarazo. ¿Qué instrumentos de medición se utilizaron? Pues básicamente lo que la teoría, bueno, más bien en lo que nosotros construimos la teoría, pues es ese sistema de evaluación que nosotros estamos proponiendo, que es el inventario de ansiedad del IDRE, de Spielberger, que mide como tal la escala de rasgo y la escala de estado de ansiedad, y el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad del ISRA, que mide pues, la escala cognitiva, fisiológica y motora de la ansiedad, y la escala de satisfacción con tratamiento recibido. Como tal, el procedimiento de esta investigación se realizó pues, con todos los lineamientos que conlleva pues, bueno, todos los comités de tanto de ética y de investigación. Como tal, se realizó un primer contacto con los pacientes y pues, se les hizo una invitación a la investigación, y una vez que ellos se veían pues, interesados en participar, pues, bueno, se les daba el consentimiento informado, se les informaba todo lo que iba a suceder. Y después de eso, bueno, se les hacía una entrevista inicial y se les hacía pues, bueno, la aplicación de los test, ¿no? Como medición cero. Durante una de las 8 sesiones que se realizaron, se establecieron mediciones con la escala de ansiedad de estado. Es decir, recién cuando llegaban a la sesión y después de que se iban de la sesión. También al finalizar la sesión, además de la escala de estado, se les realizaba la medición con el inventario con la escala de satisfacción terapéutica. Entonces, eso pasó durante todas las 8 sesiones, y al final de las 8 se les volvió a contactar para hacer una entrevista final y la aplicación de los tests que ya se habían hecho en las primeras, en la primer contacto, ¿no? Aquí no lo pongo, pero hicimos un seguimiento a 3 y a 6 meses, pero eso todavía está en proceso de escribirse. Propuestas de intervención, bueno, se desarrolló un manual de intervención enfocado a la población con TAC. Esto es muy importante porque puedes ser muy buen psicólogo, puedes ser muy buen terapeuta, pero si no manualizas, si no realmente creas un manual de procedimientos
que puedas otra persona replicar, pues bueno, tu intervención se va a quedar corta. Y eso es uno de muchos problemas que tenemos en la investigación y sobre todo cuando estamos implementando nuevos sistemas de intervención. Entonces, bueno, se desarrolló un manual completo como tal y dentro del manual pues vienen programadas 8 sesiones con una duración de 2 horas por sesión, una vez por semana, con 5 actividades complementarias. Y entonces cada sesión, pues bueno, tiene su objetivo, tiene sus tiempos, tiene todo lo que debe de tener un diseño de una intervención. El esquema de las sesiones, es decir, el esquema de una sesión y lo que se repitió durante las 8, es un esquema de 5 fases por sesión. Uno es el encuentro, que es donde se les, se tenía como el primer contacto con los usuarios dentro de la primera sesión y de las demás. Y pues bueno, se platicaba cómo estaban, cómo les había ido, y se les hacía la aplicación de los instrumentos de medición de ese mismo momento. Después de esto se tenía un calentamiento, como tal era como empezar a mover el cuerpo con la curaduría de la música basada más o menos en quietud. Después de eso se tenía un desarrollo, ya como tal el desarrollo o el objetivo principal de la sesión. Y después de esto se tenía una fase de relajación donde, pues bueno, era música más tranquila, el paciente estaba más, se le guiaba más hacia la respiración. Y finalmente se tenía la fase de cierre, que era muy importante, porque la fase de cierre era donde el paciente podía expresar cómo se había sentido durante las sesiones, ¿no? Y pues bueno, ahí salían muchas cosas. Se considera para el análisis. Se realizó análisis estadístico, como tal se usaron estadísticos descriptivos, se utilizaron pruebas no paramétricas debido a que, bueno, como es un estudio piloto y realmente pues tenemos una N muy pequeña, pues bueno, la potencia estadística pues lo requiere, ¿no? Y se utilizaron pruebas de rangos de Wilcoxon, estadístico P de Friedman para medidas repetidas y tamaño del efecto de Cohen. Resultados y discusión. Bueno, como tal, de los 15 totales quedaron al final 8, ya que estos cumplían con todos los requerimientos que necesitábamos. Aquí me puedo adelantar un poquito y aclarar que ya con los que empezamos, es decir, con los 8 que empezamos, los 8 se quedaron hasta el final. Realmente, si lo vemos así, pues tuvimos una deserción de 0 y eso nos alentó, pues bueno, a continuar y seguir haciendo más estudios en ese sentido. Entre los sociodemográficos que podrían decirse, que son los más interesantes, encontramos que, bueno, verificamos que sí todos tuvieron su tratamiento farmacológico, y es muy importante, cuando estamos en las sesiones, siempre se les hace hincapié a que continúen con su tratamiento. Eso es algo que por cuestiones tanto de ética como de funcionamiento o de diseño del estudio, pues se requería. Y creo que lo más destacado de esto es que había personas que tenían pues alrededor de 10, 15 años de tratamiento farmacológico, pero hacia tratamiento psicológico, pues realmente tenían, pues apenas estaban empezando con unos meses o ya lo habían dejado. O sea, realmente las personas con asistencia, digamos, o que busquen esta perspectiva de atención psicológica, pues no se vio en ese sentido. Pero bueno, vamos ya como tal a la cuestión dura de esta investigación. Sí se ve mi punto. Ok, sí. Como tal podemos ver en esta tabla los cambios que se dieron entre, digamos, las puntuaciones de media y mediana de los rasgos y estados de ansiedad antes del tratamiento y después del tratamiento. Y se puede ver una reducción significativa. Esto está, bueno, se verifica con la P significativa que nos muestra y nos da pues, rangos de Wilcoxon. Como tal, bueno, hay que tener muy en cuenta que los rangos de Wilcoxon usan las medianas. Entonces, las medianas se ven reducidas significativamente pre-post tratamiento. En cuanto al porcentaje de la D de Cohen, esta reporta que arriba de 0.8, el índice de D de Cohen establece que arriba de 0.8 la intervención tuvo algún cambio significativo
en algún componente de los participantes. Y también te da un porcentaje de cambio. Podemos encontrar que tanto rasgo para estado, pues el porcentaje de cambio fue de 21.33% y para estado fue de 21.43%. Con una D de Cohen que supera el índice pues, de lo aceptable, que es arriba de 0.8, pues tenemos una de 0.4 y uno de 3.9. Con un intervalo de confianza del 95%, que bueno, prácticamente quiere decir que para algunos casos fue tal vez un cambio un poco, no fue un cambio tan drástico, pero para otros casos fue un cambio realmente importante. Y pues bueno, lo que por lo menos no tenemos es un índice negativo, es decir, que no les causó molestias en ese sentido. Entre las comparaciones por sesión, donde se utilizó como tal la P de Friedman, no encontramos diferencias significativas, es decir, las mediciones que hicimos diarias, desde la sesión 1 a la sesión 8, como tal no encontramos diferencias significativas. Sin embargo, cuando nosotros nos pasamos a esta gráfica y hacemos una revisión puntual de cómo se fue comportando las personas en las sesiones, podemos ver que poco a poco se fue reduciendo tanto la ansiedad que llegaban, como la ansiedad con la ansiedad con la que se iban. Es decir, que si nosotros hubiéramos continuado, digo, esto fue como tal un estudio piloto de 8 sesiones, como tal, nosotros quisimos empezar con esto porque queríamos ver, bueno, un poquito como la factibilidad de la intervención. Pero si nosotros nos hubiéramos establecido a sesiones, por ejemplo, de 6 meses, que es decir, pues casi duplicar este número de sesiones, pues estaríamos a lo mejor apostándole a que realmente pues hubiese un cambio entre la sesión 1 y pues la última sesión, ¿no? Entonces este resultado como tal es positivo y nos motiva mucho a generar más diseños, mucho más largos y bueno, que conlleven hacia realmente comprobar esta evidencia. En cuanto al análisis, digamos, multidimensional, es decir, ya las otras últimas dos, que es tanto el cognitivo, fisiológico, motor, podemos encontrar que también existió una reducción. Encontramos diferencias significativas. Espérenme, que ya se movió esto. Listo. También encontramos diferencias significativas y vimos una reducción importante del nivel de ansiedad que estaba con una mediana, con una media de 87.37 a 32.37 para el estado cognitivo y de 86.12 a 50 para el estado fisiológico, y para el motor tenemos de un 82.33 hacia un 32.37, perdón. Y pues bueno, la global, que establece de ansiedad global, pues también se ve reducida. De igual manera, la D de Cohen que nos establece, pues fue mucho más positiva que en las de ansiedad y estado, ya que estas superan el 30% de porcentaje de cambio, y pues bueno, todas están arriba del punto 8 que establece el índice de Cohen como cambio positivo. Y pues bueno, tiene un índice de confiabilidad pues bastante aceptable. Finalmente, para reportar este punto, el análisis de la satisfacción terapéutica, ahí sí se alcanza a ver, por clasificación o categoría más bien, entendemos que gran porcentaje de las personas se sentían tranquilos cuando empezaban la intervención, para otros les sentía regular y pocos se sentían bastante bien. En contraste, al final podemos encontrar que las personas, conforme van avanzando las sesiones, van tendiendo a sentirse cada vez mejor con la intervención. Esto es muy interesante y hay que tener cuidado en ciertos aspectos. Bueno, es interesante porque como tal, una persona que, bueno, para ellos les era muy novedoso este tipo de intervenciones. Entonces, cuando llegaban a la primera sesión, realmente se sentían cohibidos por su propio cuerpo. Es decir, les daba pena bailar, realmente. Pero conforme fue avanzando las sesiones, cada vez se fueron
sintiendo más cómodos con su cuerpo, más cómodos con su ritmo. Y se empezaban a dar cuenta que el trabajo no era con nosotros, o sea, el problema no era con nosotros, sino era con ellos mismos. Entonces se empezaron a se empezaron a empoderar cada vez más de sus propios movimientos, de sus propios pensamientos en ese sentido. Y esto se veía en cómo ellos bailaban. Cuando ellos empezaban a bailar, pues era una forma un poquito más tensa, robótica. Y ya después de eso ya empezaban a bailar de manera suelta y hasta cerraban los ojos y se dejaban ir. Y eso era muy interesante. Ahora, el punto que hay que tener cuidado y que por eso requerimos como muchas más investigaciones en esta área es, pues sí, los pacientes como tal se sentían satisfechos con las terapias, sí. Pero recordemos que el fenómeno de atención como tal genera una predisposición de los pacientes a sentirse bien con los terapeutas. Es decir, así sea el servicio de salud más difícil, digamos, el paciente se siente agradecido porque fue atendida su demanda, ¿no? Entonces, podemos tomar con reservas estos resultados. En primera, porque es un pilotaje. En segunda, pues sí, los pacientes se sentían muy agradecidos, se sentían realmente cómodos con las sesiones. Pero eso no hace que nos quedemos y nos dormamos en nuestros laureles y digamos, nuestra intervención es fantástica y funciona. No. Esto quiere decir que hay que seguir trabajando en estas puntuaciones, ¿no? Conclusiones. Básicamente, nosotros lo que podemos observar es que se abre una ventana de oportunidad a nuevas intervenciones que complementen tratamientos ya existentes. Si bien el contacto que he tenido con el Instituto de Psiquiatría es que no nos damos abasto. Realmente existen muchos pacientes que tienen muchas necesidades y sobre todo, si hablamos de depresión y de ansiedad, que son los primeros dos punteros hablando epidemiológicamente y discapacitantes, no nos damos abastos para atender paciente por paciente. Entonces, trabajar realmente en intervenciones grupales de calidad que puedan darle una solución a los pacientes, ¿no? La evidencia demuestra que la mayoría de las variables superó con creces los valores del índice de 0.8, que establece un cambio de tamaño importante causados por la intervención. Los resultados que en sí muestran en un grupo pequeño de usuarios con TAC vieron beneficios y tuvo impacto en su transformación de vidas. Durante las 8 sesiones, ninguno de los participantes acertó o dejó incompleto el tratamiento, por lo que eventualmente genera la posibilidad de abrir más grupos terapéuticos. La danza de movimiento terapia llegó a ser una psicoterapia que impulsa a tener una mejor calidad de vida y que el impacto en esas valiosas personas que contribuyeron a este estudio, las cuales viven con un trastorno de ansiedad. Como toda investigación, pues bueno, tenemos alcances y limitaciones. Una de las cuales fue, pues que es un estudio piloto. Creo que esa es la primera limitación y pues, digamos, en esa perspectiva. Pero también fue la primera que se empezó a desarrollar en el Instituto de Investigación. Y miren que nos costó, ¿verdad, Doc? Que realmente ese diálogo científico con todas las, digamos, coordinaciones, pues sí se les hacía como algo violento en un principio, porque nosotros al presentar un protocolo basado en danza, movimiento, terapia, pues muchos al principio te dicen, oye, espérate, pues ¿qué es eso, no? O sea, ¿los vas a poner a bailar o qué tipo de músicas? Hay muchas dudas, incertidumbres, realmente por no conocer como tal la intervención. Pero cuando nosotros nos puntuamos a realmente realizar un modelo bien sustentado, con evidencia científica, con la experticia del doctor Enrique, con todo lo que conllevan, pues lo logramos, ¿no? Fue un camino difícil, sí, pero no es imposible. La utilidad de este estudio, pues solo aborda contestar preguntas de esta investigación, sino también abre la posibilidad de exponer nuevas preguntas y cubrir necesidades en el futuro. Como tal, de las dificultades más difíciles fue que cuando empezamos nosotros a recabar muestra para este estudio, justamente una semana después, pues vino lo del sismo, ¿no? De septiembre de 2017. Entonces, a nosotros, pues tener como esta premisa de qué había pasado con estas personas, pues lo empezamos a contactar y pues decidimos empezar el grupo experimental, pues eso nos dejó con un pilotaje pues bastante justo.
Como tal, se hizo una evaluación psicológica de los pacientes si estos estaban como tal, si el sismo o el evento había afectado, y no encontramos en sí ningún cambio en ese sentido. Recomendaciones. Pues básicamente es escalar ensayos clínicos con mayor potencia a mayores poblaciones, con una duración de intervención pues diferente, ya sea 6 meses o 1 año. Esto para ver pues, el impacto de la intervención. Expandir los horizontes de la investigación a cortes neurocomportamentales a través de pruebas de neurotransmisores en saliva o imagenología cerebral, y dar espacio a investigaciones cualitativas en donde se pudieran indagar cómo la narrativa de la enfermedad se transforma a través de haber tomado este tipo de intervenciones. Básicamente, hemos continuado haciendo este tipo de investigaciones con usuarios. Ahora estoy más enfocado en este marco de hacer investigación cualitativa. Tenemos dos, una igual en personas con trastorno de ansiedad y otra con personas con fibromialgia. Imagínense, ¿qué tan...? Y empezamos a hacer esto en entrevistas a profundidad, y realmente las personas que toman este tipo de intervenciones no solamente se sienten bien en cuanto a su ansiedad, sino cuando empezamos a analizar las entrevistas, toda parte de esta investigación, empezamos a darnos cuenta que utilizan mucho su lenguaje hacia la danza. Es decir, me viene platicando un paciente que él se da cuenta cuando entra en caos, ¿no? Y cuando requiere a lo mejor cambiar ese caos por una fluidez o por una quietud, y se da cuenta de esta metáfora, de este modelo simbólico que él genera a través de la intervención hacia su propia vida, ¿no? Y esto, pues bueno, le ha ayudado enormemente a sobrellevar todo esto. Si no es por el momento, bueno, pues es agradecerle al doctor por haberme guiado en realizar esta investigación, y sobre todo agradecimiento a todas esas personas que aún siguen participando en estos maravillosos modelos de intervención basados en la danza y en las artes. Muchísimas gracias.